Entonces vamos a comenzar una práctica de modelos lineales, luego tendremos la parte teórica de GLM y pasaremos a continuar con el mismo script en lo que sería la práctica de GLMs, ¿vale? ¿De acuerdo? El script que me gustaría que abrieran es el que tienen en la imagen, ¿de acuerdo? Es el que se denomina práctica número 2. Y una vez que yo abro RStudio, una vez que abro el script, debería de aparecerles algo tal que así, ¿de acuerdo? Entonces, antes de cargar los datos, simplemente fíjense que lo que quiero hacer, si se dan cuenta, la consola de la parte derecha, que tengo todos los objetos, está llena de cosas, ¿verdad? De objetos que he ido creando en la sesión anterior. Por tanto, utilizando el comando que tengo en la línea 3, que significa rm de remove list, voy a quitar todos los objetos. Le he dado y fíjense cómo he limpiado todo lo que sería el ambiente, que queda completamente limpio. También voy a cargarme un tipo de librería particular que se denomina lmtest. ¿De acuerdo? Esta librería creo que no se la dije. ¿La tienen instalada o no? Esta librería, la que pone lmtest. ¿No? Vale, pues entonces simplemente, ¿cómo tendrían que hacer para instalarse un paquete nuevo? Tendrían que venir aquí, donde pone package, ¿verdad? Darle a install, ¿de acuerdo? Y aquí teclear el nombre del paquete, ¿ok? lmtest, ¿de acuerdo? Y simplemente le dan a instalar. Y una vez que lo instalan, lo leen, dándole a library, ¿vale? Repito, lmtest, ¿lo tienes arriba? ¿Lo ves ahí? Library lmtest. Pero claro, yo le doy a library porque lo tengo ya instalado. Entonces, los que no tienen instalado, simplemente, en primer lugar, instalan el paquete. Lo buscan en CRAN directamente y lo instalan. Y una vez que lo instalen, le dan a library para que nos cargue el paquete. ¿De acuerdo? Simplemente. Simplemente. ¿Lo tenemos ya? Pero hay veces que puede dar algo. Vale, de todas formas, si no, como no lo vamos a usar hasta dentro de un rato, Diego, ¿vale? No. ¿El resto van bien? ¿Sí? Vale, de acuerdo. Bien, lo único que voy a hacer ahora es importar, cargar el archivo Excel con el que voy a trabajar, que es exactamente, lo voy a cargar ahora, le doy a importar, y es el mismo archivo de Excel con el que estuvimos trabajando ayer, ¿de acuerdo? En el RCommander, que yo lo tengo aquí en el escritorio, curso, práctica, datos, es el archivo de Excel altura-pesos, con el que trabajamos ayer en el RCommander, ¿de acuerdo? Lo abrimos. Bien. Una vez que le doy a la ventana de abrir, fíjense que aquí abajo, donde tengo yo, lo he señalado, pone name. ¿Lo ven aquí? Name. ¿Vale? Entonces ahí le voy a poner simplemente datos. Esto es el nombre que yo le voy a dar a mi objeto. ¿De acuerdo? Le voy a decir a R, ¿se acuerdan ayer en el RCommander que por defecto no salía dataset, el nombre para el objeto? Ahora le voy a decir a R que este archivo de datos que me estoy cargando, ¿ok?, lo denomine al objeto datos, ¿de acuerdo? Y simplemente le doy a import y ya automáticamente lo tengo cargado en R, ¿de acuerdo? De hecho, aquí en el ambiente lo que me dice es que tengo cargado el archivo datos, que consiste de 32 observaciones y 8 variables, que son las que obviamente nos ha salido aquí. Aquí tengo mi tablita de datos con mis 32 observaciones y 8 variables que ya vimos ayer, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bien, entonces ya he leído los datos, ya los tengo cargados en Excel, perfecto, ya ayer les expliqué en qué consistía más o menos estos datos procedentes del campo de la fisioterapia, y lo primero que voy a hacer es algo tan sencillo como un modelo lineal entre el peso y la altura de mis sujetos. Es decir, lo que quiero es modelizar, predecir el peso, que es lo que está a la izquierda de la tilde, en función de la altura. Entonces, el código es muy sencillo. Le estoy diciendo a R, créame un objeto que voy a denominar LM1, modelo lineal 1, y para eso aplícame la función LM a la fórmula peso en función de la altura para mis datos, o sea, para mi conjunto de datos, data,
que se denomina datos. ¿Ok? Si yo ahí hubiera utilizado la función attach, que la voy a usar más adelante, simplemente podía haber puesto attach igual datos y no me haría falta escribir esto, ¿no? Lo de data igual datos. ¿Ok? Entonces simplemente corro la línea de código y ¿qué es lo que ha hecho R? R me ha generado un objeto, que es el modelo lineal, denominado LM1. ¿De acuerdo? Ese objeto contiene toda la información, relativa a ese modelo lineal. ¿De acuerdo? De hecho, si yo le aplico la función summary, lo que voy a obtener es los resultados del modelo lineal. ¿De acuerdo? Que el modelo lineal lo voy a interpretar fácilmente. Fíjense que de nuevo aquí tengo lo que ha sido la fórmula, peso, lo quiero modelizar en función de la altura, y en primer lugar tenía esos famosos residuos que ya les dije ayer qué información nos podían suministrar, que nos van a dar una pista muy buena. Fíjense que el mínimo tiene un valor de -10, el máximo un valor de 9,36, es decir, son del mismo orden de magnitud, bastante parecido. Y el primer y tercer cuartil, pues también son del mismo orden, ¿no? De magnitud. -4,3 el primer cuartil, 2,53 el tercer cuartil, es decir, que todo apunta a que el modelo es bueno, es decir, que la altura va a predecir de manera lineal el peso, ¿vale? Si sigo hacia abajo, lo único que tengo es, en este caso, este modelo lineal es equivalente a una regresión lineal, ¿no? Porque lo que estoy obteniendo es el intercepto, es decir, el famoso A, y aquí lo que tengo es que sería la altura, es decir, tengo el estimador de mi intercepto y tengo el estimador de mi altura. Y ambos estimadores, el intercepto y la pendiente para la altura, son significativos, ¿de acuerdo? Fíjense el p-valor que yo tengo ahí en la parte derecha. Por tanto, si yo quisiera modelizar o predecir el peso en función de la altura a través de un modelo lineal, sabemos que el modelo lineal es I es igual más A, que es el intercepto, más B, la pendiente, por X. En este caso, I es el peso, ¿vale? Es el peso, y X es la altura, ¿verdad? Entonces yo simplemente, si la altura la multiplico por su estimador, que es 0,73, y a esto le añado el valor del intercepto, que es menos 47,63, ¿de acuerdo? Tengo una fórmula para poder predecir peso en función de la altura, ¿vale? Eso me imagino que todos lo saben, es el caso más sencillo, que se correspondería a una regresión lineal de toda la vida. Y además, R me da otra serie de información aquí en la parte baja, y entre ellos me gusta el tema del Adjusted R Square, que básicamente lo que me está diciendo, ¿qué me está diciendo esto? Fíjense que es un valor de R cuadrado, de coeficiente de determinación bastante elevado, prácticamente de 0,8. Entonces lo que me está diciendo es que el 80% de la variabilidad de mi variable peso está explicado por la altura y por tanto es un modelo bastante bueno. Y fíjense que el p-valor que yo tengo para el modelo es de 4 elevado a la menos 12, es decir, es muy significativo. Lo que es lo mismo, altura es una variable muy buena prediciendo lo que sería el peso, ¿vale? Esto es como yo interpreto la salida de un modelo lineal muy sencillito, en este caso es equivalente a una regresión lineal simple, donde modelizo el peso en función de la altura. Bueno, yo creo que todos me han seguido con esto, ¿verdad? A la hora de interpretarlo, es bastante sencillo. Si lo tenemos claro, pues sobre esto, que es la base, podemos construir interpretaciones más complejas para modelos mucho más complejos que vamos a ir abordando. Bien, a través de la función plot, ¿de acuerdo? A través de la función plot, yo fíjense que simplemente lo que le digo a plot es, le meto dentro la fórmula, peso en función de la altura, podría ser una breve gráfica, tal y como la que me sale, en la que puedo observar de qué manera la altura y el peso se conectan uno con otro, lo que es lo mismo, de qué manera la altura sirve para modelizar peso. Y tal y como cabría esperar, a mayor altura de los sujetos, mayor peso. ¿Ok? ¿Vale? Bien, yo ahora lo que voy a hacer es, antes vimos que los residuos parece que están bastante bien, es decir, que los residuos nos indican que el modelo no viola las asunciones de la linealidad, y voy a usar la función plot aplicada
al objeto LM1, ¿ok?, para obtener los diagramas de residuos. Aquí hay una línea de código, un poquito extraña, ¿verdad? ¿Ok? Ya Alicia les explicará cuando el tema de la gráfica, simplemente es una línea de código para que las 4 gráficas de residuos me salgan uno al lado de otra. No les voy a explicar esto porque ya les digo que la parte de gráficos la explicará Alicia. Simplemente voy a correr las 2 líneas y fíjense cómo automáticamente en la parte baja de lo que se le correspondería en esta ventanita correspondiente a lo que son los gráficos, los plots, en una misma gráfica me saca varios diagramas de residuos, ¿vale? Son, como ya les decía, diferentes perspectivas para ver qué es lo que está ocurriendo con mis residuos. Generalmente las que yo suelo consultar o suelo visualizar con más intensidad son, por una parte, el qqplot, que es este famoso QQ, ¿ok? qqplot, me imagino que lo habrán escrito. Y básicamente es un diagrama de cuantiles versus cuantiles, ¿vale? Entonces fíjense que lo que tiene que ocurrir es que se adapten a lo largo de una línea recta. Y parece que los cuantiles, esos gráficos de cuantiles, los residuos se ajustan bastante bien a lo que sería una línea recta. Por otra parte, el gráfico de toda la vida es el de residuos, esos residuos que son la diferencia entre mi modelo y el valor observado, frente a los valores ajustados. ¿De acuerdo? A los valores ajustados del modelo. Y fíjense que no se observa ningún tipo de patrón. ¿De acuerdo? No se observa ningún tipo de patrón. ¿Vale? Entonces, como no se observa ningún tipo de patrón, ¿qué es lo que ocurre? Los residuos nos dicen que se mantienen las condiciones de la linealidad. ¿De acuerdo? No hay violaciones importantes de la linealidad. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo un diagrama, lo voy a poner por aquí, recuerden, cuando yo tengo un diagrama de residuos frente a fitted values, los valores ajustados del modelo, ¿de acuerdo? Lo que tengo que observar era, pues, una especie de nube de datos, no observar ningún tipo de patrón. Si yo, por ejemplo, tuviera, que hay algún ejemplo que sale, por ejemplo, un patrón de residuos en forma de abanico o cualquier tipo de cosa así, en ese caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Pues que habría violaciones de la linealidad. Y luego tenemos el qqplot, simplemente, ¿de acuerdo? Cuantiles versus cuantiles, en el que espero que haya una simetría de unos respecto de otros y por tanto lo que espero es que mis residuos se me ajusten bastante bien a lo que sería una línea recta. ¿De acuerdo? Simplemente, no tiene mayor complicación. Entonces, bueno, todo apunta o todo parece ser que en este caso el modelo es bueno. ¿De acuerdo? El modelo es bueno porque los diagramas de residuos así nos lo indican. Sí, a ver, 2 preguntitas. Sí, no los voy a explicar porque es bastante, son más complicados. Pero no identificándolos los dos. Sí, con los 2 de arriba, vamos, o sea, mirando los residuos tal y como los he interpretado y los 2 gráficos de arriba, vamos más que bien despachados. De hecho, mucha gente solamente mira el qqplot, ¿de acuerdo? ¿Cómo hacer referencias si, por ejemplo, nos piden un referente? Claro, eso generalmente muchas veces se pone en un apéndice. Lo puedes colocar en un apéndice. Pero de hecho hay mucha gente que ni lo coloca, sino simplemente se comprobaron las asunciones de la linealidad observando los gráficos de residuos y el qqplot. Cuando no se observa, o sea, por ejemplo, a la hora de buscar en un GLM una familia y una función de enlace, tú vas probando hasta que llegas a unas gráficas que básicamente te dicen que no hay grandes asunciones, grandes violaciones de la linealidad. ¿Vale? En cualquier caso, un segundo, Isa. A colación de lo que dice Frank, muchas veces nos quedamos ahí un poco fuera de juego, ¿no? Que dice, oye, pues esto sea bueno, este diagrama de residuos, no. Hay un tipo de test, que lo voy a hacer ahora, que me testea si hay heterogeneidad de varianzas. Es decir, que si quiero ser un poquito más meticuloso, ¿vale? Un poquito más quisquilloso y quiero testear, tener un test estadístico que me diga, por ejemplo, si hay heterogeneidad de varianzas, que lo voy a hacer ahora. ¿De acuerdo? Lo voy a hacer ahora. Pero antes de eso, Isa, pregunta. No, que me sale un error que las márgenes de figuras son muy largos. Los márgenes. Las figuras son muy largos. A mí me sale lo mismo. ¿Pero le sale la figura tal cual? ¿No le sale la figura? Por si sabías a qué se debía. A ver, ¿dónde? Aquí, al poner correr las 2 líneas, siempre sale el... Pues ni idea. Intenten correr simplemente la función plot sobre el objeto LM1, a ver qué sale. ¿Sale? ¿A ti sí? No he conseguido ni que me cargue, o sea, cargué aquí el archivo de pesos, pero luego no me está corriendo nada, o sea, ahí no entiendo.
Pero lo que pasa ahora es que si yo me pongo con cada uno de ustedes, acabamos la clase mañana a las 7 de la tarde. ¿Vale? Entonces... Pero no, es que depende de cómo lo tengas configurado. Intenta simplemente correr Isa plot LM1, a ver qué sale. Intenta hacer la ventana más grande, a ver. Vale, vale. Pero si le das, por ejemplo, a plot, vale, ¿por qué te va a ocurrir eso? Porque estoy poniendo los cuatro en la misma figura. Intenta Isa solamente, corre esto, simplemente. Corre, o sea, no corras esta línea, sino simplemente corre esta, borra esto, Isa, borra esto. Y corre solamente esto. Plot LM1. A ver qué sale. Ah, amiga. Vale. Venga. Bien. Fíjense, la siguiente línea de comando, que es el 15, lo que le estoy aplicando, a colación de lo que decía Frank, es un test, que es el test de Breus-Pagan. De ahí viene el BP ¿vale? Ok, entonces simplemente le estoy diciendo aquí a R que me aplique el test de Breus-Pagan a nuestro modelo, ¿vale? Nuestra formulita que tenemos aquí. Para eso cargué precisamente ¿se acuerdan que antes cargamos el programita el LM test? Pues si yo ahora corro, ¿vale? Automáticamente, ¿qué es lo que obtengo? Corro esa línea de código y lo que estoy obteniendo es el valor del estadístico, y en este caso me voy a centrar en el p-valor. Fíjense que no es significativo, y eso que me está diciendo que no hay heterogeneidad de varianza, lo que es lo mismo, que las varianzas son homogéneas, ¿vale? Es decir, que cuando yo grafico la altura en función, perdón, el peso, que es lo que tengo en el eje Y, en función de la altura, las varianzas a lo largo del eje X, ¿ok?, son iguales, ¿ok? Es decir, no tengo un rango, por ejemplo, de valores X donde tenga mayor heterogeneidad de varianzas, ¿de acuerdo? Eso es lo que me está testeando este tipo de test. ¿Lo entienden viendo esto? Si yo tengo este caso, aquí ¿qué es lo que ocurre? Para valores altos, en este caso de altura, ¿ok?, tendría muchísima dispersión, ¿de acuerdo? Es decir, tendría una fuerte violación de la no linealidad vinculada a la heterogeneidad de varianzas. ¿Lo ven? Porque aquí hay muchísima variabilidad, mientras que aquí hay muy poquita variabilidad. ¿Ok? En ese caso, como el test es no significativo, me dice que hay homogeneidad de varianzas, que las varianzas son homogéneas. La varianza es homogénea a lo largo de todo el rango de mi variable predictora X. ¿Vale? ¿Repito o se han perdido? No, el camino me dice que no existe la función BP-test. Posiblemente porque no has cargado la librería que tienes que cargar, que es la librería LM-test. Sí, lo que cargamos antes, ¿no? ¿La has cargado? Sí, sí. Pues... ¿han podido ejecutarlo el resto? Sí. Yo no he oído que sí, ¿no? ¿Eh? ¿Ha dicho que sí? Sí, ¿han podido correrlo? No, me dice could not find function BP-test. Y lo cargué aquí. ¿No es? Library LM-test. Sí, a ver, ¿la has cargado? No, no, ¿la has cargado seguro? Sí, vale. Vale, ahora, córrelo de nuevo. Córrelo de nuevo. ¿Dónde está? Ahí. Aquí. Y señores, yo, si me pongo, lo vuelvo a repetir, siento ser un poco borde en ese sentido. Atienden un segundo, pero si me voy a poner con cada uno, no acabamos, ¿vale? Entonces, siento ser egoísta y borde en ese sentido, ¿vale? ¿Me entienden? Porque si no acabamos hoy a las 3 de la mañana. Bueno, está grabado, o sea que podemos... Vale, podemos seguirlo, ¿vale? Recuerden que muchas veces... Ya les dije que en función de nuestra configuración, nuestro sistema operativo, etc., R nos puede hacer putaditas, como estamos viendo que nos está haciendo. ¿De acuerdo? Incluso con el mismo script y con todo lo mismo. Bien. Perfecto. Me han seguido bien, ¿no? Muy bien. Pues vamos a hacer un segundo modelo lineal, en este caso, en el que quiero modelizar, predecir el peso de mi sujeto en función de la isla. ¿De acuerdo? ¿Se acuerdan que teníamos 4 islas, no? Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. Entonces, fíjense que lo que quiero hacer en este caso es predecir peso entre islas. Pero claro, en cierta manera, predecir peso entre islas es ver si hay diferencias en el peso de mis sujetos entre islas. Si islas tiene 4 niveles, es un factor. ¿A qué es equivalente lo que yo estoy diciendo?
a una ANOVA de un factor. ¿Es o no es? ¿Qué es el ANOVA? Que lo vimos el primer día. Es una técnica estadística para conocer el efecto de un factor de una variable categórica sobre una variable de respuesta continua. ¿De acuerdo? Lo que yo, como estoy utilizando un marco conceptual común, ¿de acuerdo? Ahora no estoy hablando de ANOVAs ni nada de esto, sino que simplemente estoy generando, en este caso, un modelo lineal que voy a denominar ELM2, aplicando la función ELM a la predicción de peso en función de isla. ¿De acuerdo? Le estoy diciendo a R que me modelice el peso de mis individuos en función de la isla. ¿De acuerdo? Fíjense que ahí no aparece ANOVA por ningún sitio. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, corro la línea y hago un summary. ¿Vale? Recuerden que, por cierto, a medida que voy haciendo modelos, cada modelo se me está generando como un objeto. ¿Lo ven aquí? Tengo el modelo LM1, el modelo LM2. O sea que este objeto contiene toda la información referente a ese modelo. ¿De acuerdo? Toda la información referente a ese modelo. ¿Vale? Entonces, he corrido el segundo modelo y vamos a interpretarlo. Vamos a interpretarlo. Aunque ya ayer, cuando hicimos la práctica con RCommander, ya hubo algunas cosas que yo les comenté. Bien, ¿qué es lo que hacemos lo primero? ¿Qué es lo que tenemos que observar? Los residuos, ¿no? Para ver si tenemos una prueba de que se violan o no las asunciones de linealidad. Y vamos, aquí sale del libro, ¿no? Fíjense, el mínimo y el máximo son exactamente el mismo, menos 16,50. Y el primer cuantil y el tercer cuantil son más o menos del mismo orden, ¿de acuerdo? Consecuentemente, ¿esto qué nos está diciendo? Que el modelo se ajusta bastante bien, que es un modelo chachi-piruli, se ajusta muy bien a nuestros datos y no hay violaciones de la linealidad. Vamos entonces a la parte de los coeficientes, ¿vale? Vamos primero a la parte de los coeficientes. Pero incluso antes de ir al tema de los coeficientes, quiero que vean una cosa. Antes interpretamos en primer lugar el tema de los coeficientes y luego nos fuimos a la información que R nos está proveyendo en la parte inferior. Ahora vamos a hacer un poco al revés. Fíjense, yo me voy a la salida de la parte inferior y fíjense lo que me está diciendo. ¿Qué es lo que ocurre con el R cuadrado? Es mínimo. Es decir, 0,04. ¿Eso qué me está diciendo? Que mi modelo es una birria porque solamente está aplicando el 4%. Es decir, el 4% de la variabilidad del peso está explicada por isla. Eso automáticamente a mí, ¿qué me está diciendo? Que isla no predice las diferencias en peso, ¿vale? Que incluso, si me veo el p-valor asociado, fíjense que es un p-valor 0,23, no significativo, que me está corroborando lo que yo estoy diciendo, ¿de acuerdo? Es más, ahora con esta idea de que las islas no contribuyen para nada a explicar el peso, me voy a lo que sería la interpretación de los coeficientes, ¿vale? Como en este caso, isla es categórica, no es continua, ¿qué es lo que me van a aparecer aquí? Me van a aparecer, si teníamos 4 categorías, ¿recuerdan ayer que lo vimos? Me van a aparecer 3 categorías en relación a un ¿qué? Nivel de referencia, ¿vale? Como el alfabéticamente, Fuerteventura es el primero, el nivel de referencia es Fuerteventura. ¿Y aquí qué es lo que obtengo? ¿Vale? ¿Qué es lo que obtengo? El coeficiente para Gran Canaria, Lanzarote y Tenerife. Fíjense que en todos los casos no son significativos. Es decir, que isla, ¿vale? Sabemos que no contribuye a explicar la variabilidad en peso, pero es que si yo voy haciendo contrastes pares a pares, veo que no son significativos. Es decir, que Gran Canaria no hay diferencia respecto a Fuerteventura. ¿Lo ven? Porque el p-valor no es significativo. Lanzarote no es significativo respecto a Fuerteventura. Y Tenerife tampoco es significativo respecto a... Perdón, Tenerife no es significativo respecto a Fuerteventura. Dime, Adri. Sí. Entonces, si quisiéramos... No te me adelantes. Hacemos en la función ReLevel, que lo vamos a hacer ahora. ¿Vale? Entonces, fíjense que yo podía haber hecho esto directamente con una ANOVA. Sin embargo, no estoy aplicando la función ANOVA, sino le estoy aplicando la función LM, que es ese marco conceptual común que unifica regresión simple y ANOVA. Si yo ahora quisiera modelizar peso en función de isla,
¿Cómo lo podría hacer? Pásame esto. ¿Cómo lo podría hacer? Yo podría decir I, o lo que es lo mismo, peso, es igual ¿a qué? Al intercepto más, empezaría A que multiplica a Isla Gran Canaria. B, que sería Isla Lanzarote. Más C, que sería Isla, la última es Tenerife, ¿vale? Entonces podría ir sustituyendo cada uno de estos coeficientes por los estimadores que a mí me da, R, en ese caso, ¿de acuerdo? ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que todo esto sabemos que es una birria, ¿no? Porque sabemos que todo esto es bastante malo, no sirve para predecir. Con lo cual, con lo único que me voy a quedar, ¿qué es? El intercepto. ¿Y saben lo que es el intercepto? Ni más ni menos que la media de todos los individuos. Que en este caso son 8,6 elevado a la 1, es decir, 86 kilos. Magia borragia. ¿Vale? Lo importante es que quiero que se queden aquí. Queremos saber el efecto de Isla sobre el peso. Y les he demostrado de dos formas diferentes que Isla no sirve para nada para predecir el peso. Fin de la historia, no me tengo que complicar más. ¿Vale? ¿Entienden esto? Claro, si yo hubiera obtenido diferencias entre islas, podría haber añadido mis coeficientes aquí, ¿de acuerdo? Y de esa manera generaría un modelo para predecir el peso en función de la isla. Diego. ¿Verdad? Vale. Bien, fíjate, lo primero, bueno, el intercepto. ¿Qué era el intercepto? ¿Te acuerdas, Diego, en el caso más sencillo? Sí, donde corta... Exactamente. Exactamente. En este caso, ¿qué es lo que ocurre? Que yo no tengo una variable continua, sino son variables categóricas. ¿Vale? Tenemos variables categóricas. Entonces, el intercepto, cuando la variable que yo estoy modelizando es una variable categórica, el intercepto lo que me va a representar es la media de todos los individuos. Al fin y al cabo, yo lo que estoy diciendo es que todo esto no sirve para nada, porque de hecho los coeficientes son muy bajos. Fíjate el valor de los coeficientes. Son bastante bajos y yo sé que esto no explica para nada la variabilidad en I. Por lo tanto, yo lo que hago es me lo aniquilo, lo anulo. Y solamente me estoy quedando con un único valor, que es el intercepto. ¿De acuerdo? O sea, realmente es una caquita de modelo, no sirve para nada. Pero lo único que les quiero decir es que el intercepto lo que está representando es la media de todos los individuos. La media de peso, en este caso, de todos los individuos. Continuando, Adriana estaba preguntando antes que yo creo que ayer también salió. Claro, Fuerteventura ¿quién es Fuerteventura? Ha sido nuestro nivel de referencia, ¿vale? Entonces yo ahora lo que voy a hacer es, algo que les comenté ayer, y es una operación con la famosa función ReLevel, que lo único que voy a hacer es cambiar el nivel de referencia, y que en vez de ser Fuerteventura sea Gran Canaria, Tenerife o lo que sea. ¿Vale? Entonces fíjense que lo único que voy a hacer es, voy a aplicar, en primer lugar, para ahorrarme escribir, voy a aplicar la famosa función attach. ¿Se acuerdan que la vimos ayer? Que les hablé de esta función. Bien, y ahora en primer lugar le digo que me tipifique isla realmente como un factor. ¿Por qué? Le voy a decir, tipifícame isla como un factor. ¿Por qué? Porque ahora voy a generar un nuevo objeto que voy a denominar isla2, que va a ser un nuevo factor, simplemente aplicándole la función ReLevel a el factor isla, utilizando en este caso como referencia Gran Canaria. ¿Vale? Esa es la línea de código. Voy a leerla de nuevo, voy a explicárselo de nuevo para que lo tengan claro. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? En primer lugar, para ahorrarme escribir tanto data igual datos y todo este tipo de cosas, le he dicho que me haga un attach sobre datos, ¿vale? Que trabaje ya directamente con ese data frame datos. En primer lugar, le tipifico isla como un factor. ¿Para qué? Para que genere un nuevo factor que se denomina isla2 a partir de un ReLevel, es decir, de un cambio de niveles, de manera que cambie el nivel de referencia, haga un ReLevel del factor isla, utilizando en este caso como referencia
Gran Canaria. ¿Vale? Entonces corro la línea de código y ahora ¿qué es lo que hago? Genero un nuevo modelo lineal, que en este caso lo voy a denominar LM3, donde es exactamente igual que el LM2, pero ahora ¿qué es lo que ocurre? En vez de modelizar peso en función del factor isla, voy a modelizar peso en función del factor isla 2. ¿De acuerdo? Y lo corro. Y le aplico un sumario. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre? A nivel del modelo en genérico, o sea, el modelo completo, esto no ha cambiado. O sea, el R cuadrado, la cantidad de variabilidad del modelo sigue siendo muy bajo, un 4%. El modelo es malísimo. Y el p-valor sigue siendo no significativo. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí? ¡Voilá! ¿Ya no está quién? Ya no está Gran Canaria. Ahora Gran Canaria es el nivel de referencia. ¿Vale? ¿De acuerdo? Con lo cual, en cierta manera, un segundo, Katy, en cierta manera, si somos espabilados, yo puedo ir estableciendo el relevel, o sea, puedo ir haciendo relevel en función me interesa y puedo, o sea, esto en cierta manera son como los test a posteriori de una nova, ¿se acuerdan? Los test a posteriori, un segundo, explico esto y ahora voy con las preguntas. ¿Se acuerdan que cuando hacíamos una nova, luego a nova nos decía que si hay diferencias o no, y teníamos que hacer los test SNK y todo ese tipo de cosas? Pues simplemente, a partir de la función LM y aplicándole un relevel, en cierta manera estaríamos haciendo como una especie de test a posteriori. ¿Vale? Obviamente, ¿qué es lo que vuelve a salir? Que respecto de Gran Canaria no hay ni diferencias Fuerteventura-Gran Canaria, ni Lanzarote-Gran Canaria, ni Tenerife-Gran Canaria. ¿Vale? Tan sencillo como eso. Vamos con las preguntas. Katy estaba primero. Pusiste attach datos para decirle a R que vas a trabajar con datos. Sí. Y ahorraste toda la línea de código. Vale. Pero isla no era ya un factor. Isla. Sí. Sí, pero le tengo que decir, es que efectivamente, isla me lo ha pillado como un factor, ¿vale? Pero yo le quiero tipificar que es un factor porque la función relevel, R, solamente, o sea, tú necesitas especificarle a R con una línea de código que realmente, o sea, él por defecto, como es una variable categórica, te va a ejecutar un modelo lineal como variable categórica, pero para él no sabes que realmente es un factor, ¿vale? Entonces simplemente le estoy diciendo, oye, que isla realmente, que es una variable categórica, tú puedes aplicar cualquier tipo de modelo lineal, pero quiero que me lo tipifiques como un factor. Para poder aplicar la función relevel, si yo no establezco isla como un factor, esto no lo va a ejecutar. ¿Vale? Es un poco una chorradita, ¿vale? Pero es que si no, no me lo va a hacer. ¿Vale? Apúntenselo por ahí, porque yo sé que todos van a trabajar mucho con relevel. ¿De acuerdo? Es decir, tengo que ser un poquito quisquilloso y especificarle que isla es un factor, ¿de acuerdo? Es decir, no es una variable categórica a secas, sino que aparte de ser una variable categórica, quiero que lo tipifiques y lo consideres como un factor. Y ya le aplico el relevel, utilizando aquí como referencia a Gran Canaria. Aquí, en vez de Gran Canaria, podría haber puesto Tenerife, si quisiera, ¿de acuerdo? Y vuelvo a ejecutar el modelo, exactamente lo mismo. Lo que pasa que ahora, como es un nuevo modelo, lo denomino LM3. ¿Vale? Si aquí pusiera LM2, ¿qué es lo que me va a hacer? Me va a sobreescribir el modelo anterior, que igual es algo que no me interesa. Entonces, cuidado con eso cuando vayamos generando el código, porque acuerden que se pueden ir sobreescribiendo las cosas y luego nos llevamos sorpresas desagradables. ¿Vale? ¿Sí? ¿Isa? No, pero creo que compara cada isla con todos los demás, ¿no? Claro, está comparando cada isla, cada nivel de isla respecto al nivel de referencia. Claro. Entonces, esto es como antes, pero antes el nivel de referencia era Fuerteventura y ahora hay Gran Canaria. En cada línea está comparando esta isla con todos. Exacto. En cada línea, en este caso, está comparando Fuerteventura respecto a Gran Canaria, Lanzarote respecto a Gran Canaria y Tenerife respecto de Gran Canaria. ¿De acuerdo? O sea, realmente me está diciendo cuántas veces, en este caso, Fuerteventura y Lanzarote, pues en ese caso, ¿qué es lo que tendría que ser? Tendría que ser un relevel y poner Lanzarote, ¿vale? Como nivel de referencia. Tan sencillo como eso. ¿De qué valor dirías tú que el estimador empezaría a ser? Vale, vale. Dos cosas respecto del estimador. Recuerden, o sea, directamente, el p-valor me está diciendo que no hay diferencia, punto pelota. Y el estimador me dice cuántas veces el valor de mi variable de respuesta es mayor en este caso, para este nivel, para Fuerteventura, respecto del nivel de referencia que es, en este caso, Gran Canaria.
¿Vale? Por eso hay veces que los estimadores pueden ser positivos y otros pueden ser negativos. Sí, pero digo, a la hora de interpretar el valor... ¿Qué es lo que ocurre? Pero fíjate, Diego, fíjate, Lanzarote respecto de Gran Canaria es 1,38 elevado a la menos 14, es decir, lo mismo. Por eso te sale un p-valor de prácticamente 1. ¿De acuerdo? De prácticamente 1. ¿Qué es lo que ocurre? Que esto que son 8 y 8, ¿de acuerdo? O sea, eso es, en este caso sería, cuánto más pesados son los sujetos de Fuerteventura o de Tenerife respecto de los de Gran Canaria, que en ese caso, en promedio, son 8 kilos. ¿Vale? Pero eso no es significativo. ¿Vale? Sé que ahora... Claro, en las unidades se empieza a referencia a tu nivel. Entonces, ¿qué le ocurre? Que con variables categóricas interpretar los estimadores es un poco abstracto. Es mucho más fácil con variables continuas. Por ejemplo, peso y altura. Es decir, a mí la pendiente que me dice cuánto se incrementa mi peso en kilogramos por cada centímetro que ha ido aumentando la altura. Eso es lo que me está dando el estimador, que es la pendiente. ¿De acuerdo? En el ejemplo este que vimos anteriormente, si esto era el peso y esto la altura, déjame un momento, lo tengo aquí. ¿La altura en qué unidades estaba? La altura estaba en centímetros, ¿verdad? ¿De acuerdo? Yo tengo la altura en centímetros y el peso lo tenía en kilos. Por lo tanto, la pendiente, si yo tengo aquí y es igual a A más BX, la pendiente, ¿ok? Que es lo mismo, el estimador de altura no es ni más ni menos que cuánto cambia mi variable respuesta, el peso, al cambiar una unidad, ¿el qué? La variable predictora, que es la altura, ¿vale? Entonces, ¿cuánto cambia en kilos el peso al aumentar en una unidad la altura? ¿Vale? Eso es lo que me está dando la pendiente. Eso es la pendiente, o el estimador, en este caso, de una variable predictora que es continua. Entonces, es bastante fácil de ver, ¿no? De entender. Por cada centímetro el peso se incrementa tanto. Es fácil de ver. Claro, cuando la variable predictora es categórica, ahí es un poquito más abstracto de entenderlo. Porque tengo siempre un nivel de referencia. Y ese nivel de referencia puedo cambiarlo. Lo que no entiendo muy bien, o no sé si me estoy Sí. confundiendo, es entonces el modelo que se tiene en este caso es un modelo basado en la comparación de todas las islas con la isla que sea. Claro. Entonces lo que predice es la altura en este caso o sea, el peso, perdón, en este caso de la isla que está comparando. Te está comparando los pesos de los sujetos entre cada isla, entre cada par de islas. Pero por encima de eso, antes de eso, piensa que el modelo es una birria. ¿Vale? O sea, por encima de esas comparativas, piensa que lo primero que tengo que ver es hasta qué punto mi variable predictora, que en este caso es isla, predice o no cambios en el peso. Yo veo que solamente esto me está contribuyendo a explicar un 4% de la variabilidad. ¿Qué significa eso? Que el modelo es una birria, es muy malo. Olvídate del modelo. Supongamos, a colación de tu pregunta, que el modelo fuera bueno, que la isla explica un 30, un 40, un 50% de la variabilidad de peso. ¿Vale? Entonces, yo, viendo los estimadores, ¿vale? Pues podría saber que a mí me interesa. ¿Quiénes son más altos? ¿Los de Fuerteventura o los de Tenerife? ¿O los de Gran Canaria? Entonces, eso me lo están dando los estimadores. No solamente porque me da un p-valor, que me sirve para saber si esa diferencia ya es significativa o no, sino porque yo puedo tener una idea de quiénes son los más altos. ¿Los de Gran Canaria o los de Tenerife o los de Fuerteventura? Entonces, comparando el estimador, conociendo el estimador para cada isla en relación a un valor de referencia, yo puedo saber eso. ¿Vale? ¿Okay? Es decir, si hubiera habido diferencias significativas, posiblemente el valor del test estimador hubiera sido mucho mayor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque te está diciendo que la gente de Fuerteventura es tantas unidades más pesada respecto a mi nivel de referencia que es Gran Canaria. ¿De acuerdo? Vale. En cualquier caso, vamos a hacer un montón de modelos y este tipo de cosas las vamos a ir interpretando mucho mejor. ¿Vale? Debajo donde pone letra estadística, pone 3 y 28 de... Vale, esto, aquí, esto es esto. Esto. Es estadística, el estadístico del... Vale, este es ¿se acuerdan que yo les decía? Bueno, esto es un test estadístico, una F, vinculado al modelo en su conjunto.
¿de acuerdo? Yo no he entrado en eso para no complicarle. Aquí lo que tengo es el número de grados de libertad que tengo, ¿vale? Y simplemente tengo asociado a este p-valor que me está testando el efecto global del modelo, me está diciendo este p-valor hasta qué punto este estadístico es significativo. Lo importante aquí es quedarse, sobre todo, con la cantidad de variabilidad explicada, que es un 4%, y se acuerdan que yo les decía que teníamos, para evitar vernos seducidos por el R cuadrado, teníamos que ver un p-valor. El p-valor en este caso del modelo. Aquí lo tengo. Perdón, si el modelo explicara, imagínate, un 60%, Sí. normalmente eso va a estar correlacionado con el valor de la P. Hombre, claro, si esto fuera 0,6, como ya veremos, ¿qué es lo que va a ocurrir con el p-valor? Será 0,000001. Obvio. Y ya veremos ejemplos que son así. La información de los estimadores será más relevante, entonces, ¿no? Exacto. Claro, o sea, sería parecido a lo que en un modelo lineal clásico estaría más relacionado ahí con el índice de correlación. Venga, este es el primero, que hay un montón de ejemplos y seguro que a medida que vamos corriendo los ejemplos vamos interpretando mucho mejor. ¿De acuerdo? Vamos interpretándolos mucho mejor. Bien, lo que nos quedaba sería por ver las asunciones de la linealidad, ¿no? Ver si realmente el modelo que estamos aplicando es bueno y es malo. Entonces, para eso simplemente corro estas dos líneas de código con la función plot sobre mi objeto LM2, ¿vale? Y automáticamente se me han generado aquí pues una serie de plots. Más o menos veo que el QQplots, bueno, pues los puntos siguen una recta, ¿de acuerdo? E incluso si le aplicara el test de Breus-Pagan, fíjense que obtengo un p-valor no significativo, que en ese caso me está diciendo que las varianzas son homogéneas. En este caso, las varianzas entre grupos son homogéneas. Lo que es lo mismo, la variabilidad de peso entre cada una de las diferentes islas son parecidas. No hay grandes diferencias en dispersión entre el peso de los individuos que he medido en las diferentes islas. Simplemente se interpreta de esa manera. Pero esto no lo tendríamos que hacer antes de... Lo puedes hacer antes o lo puedes hacer después. O sea, yo generalmente, mi forma de proceder es, genero un modelo, este modelo. Podría, en primer lugar, aplicar el plot y ver si el modelo es bueno, o aplicarle un summary, y luego, primero interpreto el summary. O sea, realmente, podría ser el plot antes, ¿no? Pero... No, yo claro, no. Y ya está. Y en caso de que no fuera bueno, Claro, que aquella alternativa que claro, nos vamos al GLM, sería- que es lo que vamos a ver en la segunda parte de la clase. Vale, supongamos que el modelo fuera una caquita. ¿Vale? Los residuos salen fatal, el test de Breus-Pagan nos dice que hay mucha heterogeneidad de varianza, pues en ese caso nos movemos ya. ¿Qué es lo que hacíamos tradicionalmente? Nos íbamos a transformar los datos, no sé qué, no sé cuánto. Nosotros nos vamos a ir a ese marco conceptual que voy a explicar, que es el de los GLM, y buscaríamos una función de enlace y una familia de estructura de los errores que se ajuste a las características de mis datos. ¿Está? Bastante fácil. Bien, para rematar este segundo modelo con el que hemos trabajado, fíjense que yo he aplicado este nuevo marco conceptual de modelo lineal, pero yo también podría irme a hacer una ANOVA directamente, a la ANOVA clásico, ¿vale? Que obviamente la interpretación conceptual de mi ANOVA clásico y de mi modelo lineal tiene que ser la misma. No puede ocurrir que mi modelo lineal me diga que las islas no son importantes contribuyéndome al peso y de repente sale la ANOVA y te dice que sí. Eso no puede ser, ¿vale? Entonces simplemente le digo aquí, en esta línea de código, le digo a R, oye, créame un objeto que voy a denominar ANOVA1, que es equivalente a aplicar la función AOF, que es Analysis of Variance, a una fórmula en la que yo tengo a la izquierda el peso y a la derecha la isla. Es decir, quiero saber si los diferentes niveles del factor isla explican o no la variable peso. ¿De acuerdo? Y simplemente corro la línea y ahora le aplico un summary a ese objeto ANOVA 1. ¿De acuerdo? Recuerden que siempre R va generando objetos para todo. Un modelo lineal,
un análisis de la varianza, todo se guardan como objetos y aplicamos funciones a objetos. Le aplico un summary y aquí, ¿qué es lo que he obtenido? ¿Qué es lo que he obtenido? Exactamente, Fran, repítelo. Para el modelo completo. ¿Lo ven? Me está diciendo que, aquí tengo un montón de información, ¿de acuerdo? La suma de los cuadrados, todo este tipo de cosas, me genera un estadístico de la F. ¿Qué era el estadístico de la F? ¿Se acuerdan cuando explicamos en ANOVA? Era un ratio, un cociente entre dos magnitudes. En este caso, ¿cuál es? La variabilidad que hay de grupo a grupo, media de isla a isla, frente a la variabilidad residual, que es la variabilidad que hay dentro de cada grupo. ¿Vale? Y fíjense, casualidades de las casualidades, el p-valor asociado al factor isla es 0,23, que es exactamente el mismo p-valor que obtuve antes, voy a ponerlo por aquí, que obtuve antes, ¿lo ven aquí? Para el modelo, aplicando la función modelo lineal. Isa, dime. Claro, exactamente, ¿vale? Claro, aquí es muy fácil y muy sencillito ver la conexión que hay entre el análisis de la varianza y el modelo lineal. O sea, los dos caminos nos llevan a Roma, los dos caminos nos llevan a la misma conclusión, ¿vale? Pero hay ocasiones, cuando hay modelos complejos, ¿sabes?, que hay que tener un poco de cuidado. ¿Juanma? Sí, mejor así. No sé si se te ha dado la circunstancia en que tú tienes una F de médico no significativa. ¿Por qué? Porque tiene el factor muchísimos niveles y al fin y al cabo es como si fuera una especie de promedio de fuerza en la diferencia de las medias y después resulta que te encuentras casi el par a par como si fuera el post-hoc. Sí. Y hay dos que son fuertemente distintas. Vale, eso sobre todo, Juanma, buena pregunta. E incluso, no solamente me puede pasar con los test a posteriori, me podría ocurrir que hubiera una cierta incoherencia entre lo que me dice la ANOVA y lo que me está diciendo el LM, el modelo lineal. ¿Saben por qué? Eso suele ocurrir cuando hay muchos no balanceos, ¿vale? Es decir, si el número de réplicas por tratamiento fuera muy diferente, que eso hay muchas veces que ocurre, podemos forzar una ANOVA cambiando la suma de los cuadrados y todo este tipo de cosas, pero desde el momento, ese es uno de los grandes problemas que tiene ANOVA. ANOVA es muy sensible al tema de no balanceo. Es decir, yo tengo un tratamiento, igual tengo 20. ¿Vale? Luego tengo otro 20. 20 y 20. Ah, todo muy bonito, todo muy idílico. Ahí ANOVA no va a fallar. Pero de repente tengo 20, o sea, 20 sujetos me refiero. Y para el siguiente nivel tengo 18. O para el siguiente nivel tengo 15. Es decir, yo todavía puedo forzar ANOVA, pero a medida que voy teniendo cada vez más no balanceo, cada vez que voy forzando más la máquina con el ANOVA va fallando más en el álgebra interna de cómo funciona la técnica estadística, ¿vale? Porque todo es una álgebra muy complicada. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Buenas tardes. ¿Qué es lo que ocurre? Que en esos casos, cuando hay fuertes no balanceo, es decir, cuando el número de réplicas por tratamiento va a variar mucho o puede variar, eso va a generar inconsistencias, como que el resultado que me da LM y análisis de la varianza sea diferente, o que observe o que me llegue lo que dice Juanma, que puede ocurrir a veces, y a mí me ha pasado con casos así, ¿vale? De que hay una incoherencia entre lo que me dice la ANOVA y un test a posteriori, lo que me dice un test a posteriori. ¿Vale? Y otra, ya por hacer la puñeta, nada más, también se da la circunstancia de que la F médico te da, no alcanza significativa, sino roza la significación y hace los a posteriori y ninguna F. Exactamente. Puede ocurrir, eso es muy común también, ¿vale? Que te da, la F, por ejemplo, te da 0,04 y tú dices, ¡ay, diferencia significativa! Hago la test a posteriori y no me canta ninguno. También suele ocurrir ese tipo de cosas. Sobre todo cuando tengo diseños amplios, con el que hay algún no balanceo, ese tipo de cosas. Es decir, cuando los diseños ya son un poquito guarros, por así decirlo. Es decir, no son diseños todos bonitos, todo idílicos, el mismo número de réplicas, todo perfectamente replicado, ese tipo de cosas. Entonces suele fastidiar en ese sentido. ¿Vale? Yo en ese caso, por ejemplo, me voy a ir, que es lo que vamos a hacer al final, al tema de aplicar Model Selection, trabajar con criterios de información, que nos va a dar un contexto más objetivo en ese tipo de casos. Eso lo veremos mañana, que es la última clase. ¿Vale? Y una cosita más que quería hacer con este ejemplito que tenemos aquí, es, voy a aplicar, por ejemplo, un t-test. Supongamos que quiero comparar, en este caso, los pesos de los sujetos solamente de dos islas, por ejemplo, los de Gran Canaria y Tenerife, ¿vale? Entonces simplemente puedo aplicar la función t-test
Y aquí le indico los niveles que quiero comparar. Quiero comparar el nivel Gran Canaria frente al nivel Fuerteventura. ¿Ok? ¿Vale? De esa manera ejecuto un t-test para comparar dos niveles de un factor concreto. Dos cositas. Fíjense, por ejemplo, que recuerden que el igual en este caso va con doble igual. ¿Lo ven ahí? Y siempre, en este caso, los niveles los estamos detallando con comillas. Si no pongo comillas, la línea no corre. Obviamente lo corro y, obviamente, si no hay diferencia, ya hemos visto que ni el ANOVA ni el modelo lineal nos dicen que hay diferencias a nivel global, pues obviamente no va a haber diferencias particulares, en este caso, entre dos islas como son Gran Canaria y Fuerteventura, ¿no? Entonces, fíjense de hecho que aquí obtengo un p-valor un p-valor de 1, es decir, súper mega, no significativo. ¿Ok? Bien, vamos a hacer dos ejemplitos más antes de empezar, ya pasaríamos a la parte de teoría de GLM, vamos a hacer dos ejemplitos más. Bien, voy a generar ahora un cuarto modelo lineal que denomino LM4, ¿vale? En el que quiero conocer si el peso está determinado, lo puedo modelar en función de la isla y si la persona es o no fumadora, ¿de acuerdo? ¿Vale? Es decir, ya es un modelo un poquito más complicado. Hasta ahora los modelos que hicimos antes eran modelos donde había solamente una variable predictora. Ahora ya tenemos dos variables predictoras, ¿de acuerdo? Y además, fíjense que estoy poniendo aquí un por. En la sintaxis de la chuleta que le di el primer día, le dije que cuando coloco un por, eso significa que hay una interacción entre, en este caso, dos factores, ¿vale? Entonces, simplemente, fíjense que es la misma filosofía. R, créame un objeto que se va a denominar LM4, para lo cual vas a aplicar la función LM a esta fórmula, ¿de acuerdo? No tiene mayor complicación. La corro y le aplico un summary, ¿vale? Podría haber hecho, como decía Adriana antes, oye, ¿por qué no miras primero si se cumplen o no las condiciones del modelo? Bueno, pues venga, vamos a hacer primero un plot, ¿vale? ¿Vale? Corro el plot, corro esa función. Entonces empiezo a mirar y, oye, el QQ-plot pues más o menos sale más decentemente, el primer diagrama de residuos que tengo aquí no se observa ningún patrón, sino observo unos puntitos por aquí, otros puntitos por acá, otros por aquí, otros por aquí, ¿vale? Piensen que cuando tenemos un factor categórico, o sea, una variable predictora categórica en vez de continua, nos van a salir como los puntos agregados aquí. ¿Por qué? Porque cada una de estas agregaciones de puntos se corresponde a un nivel, en este caso a una isla. ¿De acuerdo? Por eso nos sale así un poquito extraño. Parece que todo va bien, parece que la cosa va más o menos bien, aunque fíjense que por aquí parece que va más o menos bien, pero fíjense que ya aquí ya hay algunos... ¿Ven la línea de puntos que la tienen aquí? Fíjense que ya hay algún puntito que empieza a desviarse un poco, ¿no? Unos por aquí, unos por ahí. Parecería que ya los modelos no son tan bonitos, ¿sabes? Que la linealidad no está bonita y que puede empezar a haber pequeñas desviaciones de la linealidad. ¿Ok? Puede haber pequeñas desviaciones de la linealidad porque ya son modelos más complejos, ¿de acuerdo? Y podríamos tener algún tipo de outlier, ¿vale? No es una cosa muy severa, no es una cosa digamos, dramática, pero yo simplemente viendo eso puedo decir, cuidadín, que ya hay alguna cosita que se puede sacar un poco de madre. De hecho, si aplicamos el test de Breus-Pagan, vamos a ver qué sale. Uy, mira lo que sale el test de Breus-Pagan, fíjense, mira el valor que sale. 0,04, es decir, estamos ahí, que me quedo con este modelo, que me tengo que ir a un GLM. Estoy ahí un poco en el borde del bien y el mal. Yo obviamente lo que haría sería correrme de nuevo el modelo aplicando un GLM, que ya lo veremos más a continuación. ¿De acuerdo? Simplemente haría eso. Dime, Juanma. El factor, bueno, la variable fumador, Sí. no sé ahora... Sí, no, 0,1. O sea, dentro de una isla no tengo un muestreo de varios tipos de fumadores que no los tengo en otra isla. No, o sea, yo simplemente... Siempre es lo mismo, con lo cual puedes calcular ahí. Exactamente. La parte está frenando de all part esto. Eso mañana Alicia lo explicará, es simplemente, si yo no lo aplico, si yo no aplico esa línea de código, a ver dónde está por aquí, la all par, ¿vale? Básicamente le estoy diciendo que me cree una gráfica de 4 paneles, ¿vale? Para que en cada uno de ellas me vaya apareciendo un tipo de diagramas de residuos, ¿vale? Si yo no corriera eso,
Tú puedes correr el plot tal cual, ¿qué es lo que te va a aparecer? Te va a aparecer solamente un diagrama de residuos y tienes que ir clicando, ¿vale? Para que te corra cada uno. Exactamente, pero eso las cosas ya las explicará Alicia, ¿vale? Alicia os explicará en qué consiste esa línea de código. Bien. Vamos a hacer un summary, ¿vale? Entonces yo sé que el modelo está ahí un poco en el límite del bien y del mal, que me lo creo o no me lo creo, que es decir, que empieza a haber ciertas desviaciones de la linealidad. Entonces, voy a correr en primer lugar un summary, a ver qué pasa con el modelo, y lo primero que veo, vamos a hacer lo mismo que hicimos antes. Fíjense, por ejemplo, vamos a observar los residuos. Fíjense, los residuos, el primer y el tercer cuantil, más o menos, ¿vale? Son parecidos, pero fíjense que ya el mínimo son menos 12, el máximo 21, son del mismo orden de magnitud, pero ya empieza la cosa a separarse un poquito, ¿no? Estamos ahí un poco, que sí, pero no, que no, pero sí, como muy gallego. Y fíjense que si vengo aquí a la consola y voy a la parte inferior, el modelo sigue siendo bastante malo, ¿no? Porque fíjense que de nuevo solamente el modelo nos explica el 4%. ¿Esto qué nos dice? Que nuestro universo muestral, ni el cero no fumador y la isla predicen el peso de las personas que he estudiado. ¿Vale? ¿Ok? ¿Lo vemos? Y obviamente, aquí ahora nos va a salir la cosa más complicada, ¿no? Voy a tener lo mismo que antes y voy a tener aquí un montón de interacciones. ¿Por qué solamente me aparece fumador sí? Porque para fumador el nivel de referencia va a ser no. Por eso solamente me aparece en una línea. ¿De acuerdo? Porque solamente puede tener 2 niveles. Isla tiene 4 niveles y fumador tiene 2. ¿De acuerdo? Si fumador en vez de 2 hubiera sido poco, algo o mucho, hubiera aparecido aquí 2 filas. Por ejemplo, fumador poco y mucho, respecto a uno que nada. ¿De acuerdo? Y aquí me salen ciertas interacciones, en este caso, fumador con cada una de las islas. Todo, si veo los p-valores, todos salen los significativos. ¿Ok? ¿Qué me está diciendo esto? Que de nuevo lo que le acabo de decir, el modelo es malo. Es malo en el sentido que ninguna de mis variables predictoras, que en este caso son factores, explican la variabilidad de mi variable respuesta. ¿De acuerdo? Y por tanto, cosa de sentido común, si yo ahora hiciera una ANOVA, la ANOVA, ¿qué es lo que me tiene que decir? Lo mismo que el modelo lineal. Sí, una pregunta. Sí. ¿Aquí se leería también la tabla de abajo arriba con el tema de las interacciones? Sí, En el caso que nos sí, digan- siempre. Vale. Fíjense que ahora le estoy haciendo una cosa diferente. ¿Se acuerdan en el caso anterior? Lo que hacíamos en el caso anterior era, hacíamos una ANOVA utilizando la función ANOVA. ¿La ven aquí? Yo creaba un objeto ANOVA utilizando la función ANOVA que aplicaba la fórmula. Y ahora lo que estoy haciendo es algo más rápido, más sencillo, y es directamente a ese objeto que he creado LM4 le aplico la función ANOVA. Como siempre, en R todo se puede hacer de varias maneras. Entonces le digo a R, oye, aplícame la función ANOVA directamente a ese objeto denominado LM4. ¿Vale? Si la corro, ¿qué es lo que me va a salir? Pues lo lógico es que me salga algo tal que así, y es que pues no hay ni un efecto significativo ni de isla, ni de fumador, ni obviamente de la interacción. ¿De acuerdo? Entonces, las dos aproximaciones nos llevan a lo mismo. ¿Vale? Porque ANOVA, ¿qué es ANOVA? Un caso particular de modelo lineal. Y modelo lineal es un marco conceptual más amplio que me incluye ANOVA, ANCOVA, regresión simple, regresión múltiple, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? El mismo perro con el collar. ¿Sí? ¿Juanma? En ecología ustedes, yo entiendo que ustedes, el interés fundamentalmente es describir la función completa, pero ¿ustedes corren todas las variables que tienen que pueden explicar la variable dependiente de una sola vez? ¿O te pones a jugar? Te pones a jugar, luego depende cuántas tengas, depende si es un diseño experimental o si es un experimento muy concreto, yo solamente puedo tener igual dos o tres factores que he manipulado. Si quiero meter covariables, en ese caso me puedo poner a jugar, es decir, todo depende del objetivo y depende del conjunto de variables que yo tenga. O
sea, depende mucho. Si el estudio es experimental, generalmente voy directo. Si el estudio es más observacional, puedo empezar a jugar con un montón de variables. ¿Vale? Me acuerdo, por ejemplo, con Alicia, yo creo que en ese artículo estás tú, Ico, Alicia quería saber de qué depende la cantidad de microplástico que se deposita en una playa. ¿Vale? Claro, eso puede depender de 20.000 variables. De la intensidad de la marea, de la intensidad del viento que ha habido los días anteriores, del mar de fondo, hay una potencialidad de variables predictoras brutal. Entonces ahí, ¿qué es lo que hace? Vas construyendo modelos y vas viendo un poco a ver quiénes son los mejores modelos, ¿vale? Con el problema del overfitting, que ya luego hablaremos, la sobreparametrización, es decir, el problema de incluir un montón de variables predictoras, pero de eso ya lo veremos. O sea que todo depende del tipo de contexto que tenga el estudio. Bien. Y, entonces hemos acabado lo que sería el cuarto ejemplo y nos queda aquí un último ejemplito en el que voy a ejecutar un modelo lineal, que en este caso voy a denominar LM5, para el cual quiero modelizar el peso en función, en este caso, de la isla y la altura. ¿Vale? Por sentido común, ya sabemos que la isla no tiene ningún efecto sobre el peso, pero sí la altura, ¿no? Por tanto, si corro esta línea de código, me genero mi objeto LM5 como ese siguiente modelo y hago un summary, fíjense que me va a salir algo parecido a lo anterior. Un 78% de la variabilidad nos está explicada en este modelo. Obviamente tendremos un p-valor bastante significativo, ¿no? ¿Ok? Y fíjense cómo en la tablita esta nos va a salir que todos los estimadores de los diferentes niveles de isla son no significativos, pero sí el de la altura, como cabría esperar. ¿De acuerdo? Como cabría esperar. Si me vengo aquí a lo que serían los residuos, fíjense que los residuos en este caso salen bastante bien. El mínimo menos 9,21, el máximo 9, primer cuartil menos 3,71, el tercer cuartil 2,68, la cosa está bastante bien. Y por tanto, si yo ahora corriera un gráfico de residuos, pues la cosa está bastante bien. ¿Se acuerdan? Mira, antes aquí en el QQplot había 2 puntos que se iban para afuera, ¿verdad? Ahora prácticamente todos los puntos están sobre esa línea de puntos. Me imagino que lo pueden observar en su ordenador. Otra cosa muy chula que hace R, ¿no les sale un numerito aquí con algunos puntitos? Les ha salido, ¿verdad? Vale. ¿Ven? ¿Qué le ocurre? Que R incluso, esos puntitos que se nos desvían de la línea, nos los identifica. ¿Para qué? Para decirnos dónde están los outliers. ¿Vale? Muy inteligente. ¿Vale? ¿Para qué? Porque si yo tengo 1, 2, 3 outliers que me están fastidiando la historieta, ¿ok? Eso me lo va a cantar el QQplot y de esa manera yo puedo ir a mis datos y me dice, vaya usted a la fila al dato 19 o al dato 18. Y yo voy a, anda, es que este dato, pues es verdad, se sale un poco de madre. ¿De acuerdo? Entonces de esa manera pues tengo una pista de, oye, este dato, ¿por qué este valor es tan alto o es tan bajo? ¿Ok? Me sirve para identificar outliers en ese sentido. ¿De acuerdo? Fíjense ahora que el gráfico de residuos aquí no ocurre como antes, que yo tenía los puntos como aquí en líneas verticales. ¿Por qué? Porque isla solamente tenía 4 niveles, mientras que fumador solamente tiene 2 categorías. Ahora la altura la estoy incluyendo en el modelo, ¿de acuerdo? Y altura sabemos que es una variable continua. Por tanto, aquí voy a tener una nube de datos mucho más claro. Y esta nube de datos no muestra ningún tipo de patrón. Por tanto, el modelo es bueno. Es decir, el modelo no se desvía de las asunciones de la linealidad. ¿De acuerdo? Es decir, me puedo creer mi modelo, que eso es la pregunta al fin y al cabo que tenemos que hacer. ¿Me creo el modelo o no me lo creo? Pues me lo creo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues con esto acabamos lo que sería la práctica de modelos lineales y ahora me voy a detener la grabación.